Nuestra prédica del día de hoy se llama Que diga el cobarde, soy un valiente. Que diga el cobarde, soy un valiente. Bien, y entonces vamos a mirar Joel, capítulo 2, versículo 12 para comenzar. Bueno, sí, Joel, capítulo 2, 12. Cuando lo tengan, por favor, ustedes me dicen ya. Bien, gracias Vicky. ¿Cuántas personas más? Bien, 2, 3, bien. Continúen, solo 3. Bien, entonces, Joel capítulo 2, versículo 12. Y acompáñenme a leer, por favor, este versículo. ¿Ya lo tienen? Bien, amén, bien, gracias por ese amén, me encantan esos amenes. Eugenio me encanta cuando viene a los ayunos porque es que eso es una cosa así, ¿cierto? Que uno está en su gozo con el Señor. Bien, vamos a leer por favor a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos, invocamos tu preciosa presencia, Señor amado, tu señorío aquí en medio de nosotros, Señor eterno, como pueblo. Gracias Espíritu Santo de Dios porque tú estás aquí. Tú estás en nosotros y en medio de nosotros. Y te pido, Dios amado, que seas ministrando a través de mi vida. Que yo no quiero, Señor amado, hablar palabra de hombre, Señor amado, sino palabra tuya. Señor, en el nombre de Jesús, ministra, quebranta, Señor amado, lo que nosotros tenemos, Señor amado, que abandonar. Señor, que nos exhortes, Espíritu Santo de Dios, que lo que tengamos, Señor amado, que no sea de agrado para ti, Señor. Hoy, Señor, sea la última vez que nosotros practiquemos, Señor amado, toda clase de pecado en el nombre de Jesús. Líbranos, Señor amado, de ser, Señor amado, como los paganos. Líbranos, Señor amado, de ser, Señor amado, impíos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Y gracias, Señor mío, por traer libertad, gracias por moverte como tú quieras, es tu casa, este es tu lugar, Señor mío, en el nombre de Jesús. Y gracias a ti, Señor Jesucristo, por tu amor y tu favor. Amén y amén. Bueno, sí, Señor, que diga el cobarde, soy valiente. La verdad es que no tuve que buscarlo, el Señor me lo dio rápido. Eso es bíblico, eso no es. Bueno, es que la verdad era una prédica que yo tenía, pero me tocó reformar harto porque resulta que ayer en el ayuno lo que estaba diciendo Guille es verdad. No, nosotros nunca nos ponemos de acuerdo, somos guiados por el Espíritu Santo. Y entonces, cuando a Jus le tocó predicar, ella empezó a predicar y yo, ¡ay! Me chivió toda la prédica, ¿sí? Y yo, ¡ay! Brutos. Y entonces, claro, pues me tocó darle otro toque. Pero la prédica de ayer, de Jus, no escuché la de Guille, pero sé que las dos son excelentes, pero la prédica de Jus es para que de verdad se escuche un domingo, ¿sí? Cuando Jus es una predicadora que es una maravilla, entonces yo le digo al pastor, ella tiene una prédica excelente. Entonces él es movido y me dice, bueno, voy a orar y cuando el Señor me diga, ¿sí? Entonces esa prédica la van a escuchar porque ya lo que hizo fue un estudio bíblico, ¿sí? De qué significa, cómo es que nos tenemos que mover, y eso es excelente porque uno lo entiende. Bueno, entonces vuelvo otra vez a repetir el versículo de Joel, capítulo 2, 12, que dice, ahora bien, afirma el Señor. O sea, el Señor nos está afirmando que nosotros tenemos que volvernos a Él de todo corazón, ¿cómo? Con ayunos, llantos y lamentos. ¿Amén? Bueno, ¿qué está pasando en Joel? ¿Qué pasa en el libro de Joel? Resulta que cuando vemos en el primer capítulo de Joel, bueno, voy a decirles antes de que empiece, quiero decirles qué significa el nombre de Joel. Joel significa Jehová es Dios.
Jehová es Dios. Yo, Él. Yo, Él. Jehová es Dios. Entonces, ahora sí, el mensaje del libro es una invitación al arrepentimiento que lleva al hombre a reconciliarse con Dios y el anuncio del día del Señor. En eso consiste ese libro tan cortico, pero tan profundo, ¿sí? Bueno, entonces, cuando él dice el anuncio del día del Señor, quiere decir el día de la ira del Dios Todopoderoso y se refiere al momento del juicio. Cuando el Señor aplique las recompensas de castigo y ganancia. ¿Quién se fue con él? ¿Quién se fue con el diablo? ¿Sí? Entonces, este libro nos invita a que nosotros nos arrepintamos, pero en su momento lo que estaba pasando este pueblo era que el pecado era tan absurdo que lo que hizo el Señor fue enviar, o sea, vino juicio de Dios por el pecado que estaba cometiendo este pueblo, ¿sí? ¿Y cómo vino ese juicio? Lo podemos mirar ahí en Joel, capítulo 1, versículo 4. El Señor mandó 4 oleadas de horribles criaturas que habían consumido absolutamente todo. ¿Lo tienen ahí? Joel 1:4 dice, lo que dejaron las langostas grandes, el primer grupo. Segundo, lo devoraron las langostas pequeñas. Tercero, se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas, cuarto, se lo comieron las orugas. O sea que el pueblo quedó en hambruna, porque no había que comer, ¿sí? Y pues obviamente que la devastación fue hasta los pobres animalitos, ¿sí? No tenían pasto ni tenían nada, porque pues las orugas dice la palabra del Señor, que son como caballos, ¿no? Y ahí dice, si usted sigue leyendo ahí, es un libro corto, pero es muy importante. Y cuando lo lea, le recomiendo y le puedo decir que por favor léanlo para ustedes, ¿sí? Personalícenlo. ¿Cómo es personalizarlo? Dice, ahora bien, afirma mi Señor. Estoy leyendo el versículo 12. Debo volverme a Él de todo corazón. ¿Sí? Así se. ¿Cómo debo volverme? Debo comenzar a hacerme el propósito de ayunar. Ay, no, es que me muero. Usted no se va a morir por ayunar, pero sí se va a morir si no ayuna, si no se arrepiente. Va a morir intoxicado por causa del veneno que produce el pecado. Entonces, es grave una vida cristiana sin ayuno, porque no tiene el crecimiento, no tiene el poder para que Satanás retroceda, para someterlo al nombre del Señor. Entonces, somos ahí el cristianito que va y vuelve, pero no pasa nada. Y nosotros no podemos ser así. Por eso dice la prédica, que el cobarde diga, soy un valiente. O sea, el Señor no tiene hijos cobardes. ¿Amén? El Señor no tiene hijos cobardes. Eso no aplica para el pueblo del Señor. ¿Amén? Aquí no hay ninguno, ¿sí o no? Amén. Eso está muy bien. No es que uno tiene que asegurarse, porque si no, pues hay que orarlo. Bueno, entonces, vamos con Joel 1:5. Sí, señora, sí. Joel 1:5. Dice, mire cómo quedó la ciudad. Los que bebían no tenían vino. Los sacerdotes no tenían nada que ofrecer en sacrificio al Señor, porque los animales se murieron. Y ayer la explicación que dio Jus al respecto de lo que es el ofrecimiento al Señor es hermoso, porque es lo mejor que uno le da al Señor, lo sacrificado para el Señor, ¿sí?
Los campesinos y cultivadores de vides no tenían nada que cultivar. La situación era una situación devastadora, terrible. Era una hambruna lo que se estaba produciendo en ese momento, ¿sí? Entonces el profeta hace un llamado a los sacerdotes para que se enfrenten al pecado colectivo, ¿sí? Y entonces las exhortaciones del profeta están dirigidas fundamentalmente a los líderes espirituales de ese tiempo y también de este tiempo. Amén. Y no solamente a los líderes espirituales de este tiempo, sino al pueblo en general, al remanente del Señor. La invitación es para todos. Sí. Sí, vamos a leerlo. Es que yo estaba explicando lo que dice Joel, pero ya vamos para allá. Los borrachos no tenían vino para beber, los sacerdotes no tenían nada que ofrecer, los campesinos no tenían nada que cultivar, y vamos a leer el versículo 5. Dice, despierten borrachos y lloren. O sea, despertar es despiértate, gime, arrepiéntete, cambia, metanoia. ¿Sí? La metanoia es, en el caso de la mariposa o el gusano, ¿cierto? ¿Qué hace qué es la mariposa antes de ser mariposa? Una oruga, ¿sí? Una oruga. Entonces, ¿qué pasa? Ella es toda feita, o sea, la oruga no es bonita, o sea, pues es linda porque el Señor la creó. Es bonita, pero a uno le da impresión verla, ¿cierto? Ajá, pero sí, exacto. Pero cuando uno ve la oruga, entonces uno dice, ay, como que, pero cuando uno ve la mariposa, uno dice, ay, eso es un esplendor, es la gloria del Señor, ¿cierto? Listo. La oruga, que serían los pecadores, ¿cierto? Eso uno dice, uy, tan feíto, o sea, uy, peca mucho. Y eso se ve, eso se nota. Ustedes se han dado cuenta cuando una persona peca, ¿cierto? Porque eso se le nota en la cara. Uno se da cuenta que no oran, es que uno siente todo lo infernal que hay en las personas. Por eso el Señor le da a nosotros, al pueblo del Señor, nos ha sellado con el Espíritu Santo de Dios, pero ese sello es que tú eres la casa del Espíritu Santo de Dios, y como tú estás ungido y lleno de Dios, entonces la unción quebranta el yugo. Amén. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. En esta iglesia está el Espíritu Santo, aquí hay libertad. En tu casa hay libertad porque tú eres el ungido del Señor. Amén. Tenemos que saber siempre cuál es nuestra posición espiritual aquí en la tierra y delante del Señor. Bueno, listo. Entonces lo primero que el Señor hace, lo primero que el profeta hace es convocar a las personas, a los sacerdotes, a que se arrepientan de todo corazón. Y eso está en Joel 1:13. 1:13. No se van a poner. Dice, vístanse de duelo y giman sacerdotes, lamentense ministros del altar, vengan ministros de mi Dios y pasen la noche vestidos de luto. ¿Qué significa vestirse de luto? Significa vestirse de cilicio, y el cilicio era un saco o vestidura áspera que se usaba antiguamente para sentir que de una manera dolorosa el arrepentimiento. ¿Qué hacían? Se quitaban las vestiduras y se ponían, eso era como un costal. Entonces, ¿qué es lo que hacía eso? Mientras estaban los sacerdotes o las personas en cilicio, en luto, en arrepentimiento, clamaban, gemían. Ese saco de ese material desagradable para la piel hacía que sintieran un dolor de haber pecado contra el Señor. Era una forma de sentirlo. De verdad que, digamos que en ese tiempo me parece genial, porque la relación del hombre con el Señor era diferente. Hoy en día la gente peca y ni mu ni ma, así sean cristianos, ¿sí? ¿Se arrepintió? No. ¿Cuánto hace que pecó? 3 años.
¿Ya perdonó? No. ¿Cuánto hace que no perdonas? 10. Que hace 10 años tuve un problema con mi mamá, con mi hermano, con el pastor y no he perdonado. Entonces, que cuando uno de verdad, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es el cilicio? Que no necesitemos el saco, que no necesitemos que la piel nos haga recordar que pecamos, sino que el corazón de verdad se quebrante delante del Señor y le diga: Señor, heme aquí, vengo a ti, Señor amado, arrepentido, Señor, porque pequé contra ti. Y no se le dice: y por todos los pecados que he cometido, porque es que es diferente decir: Señor, perdón, Señor, me arrepiento de un pecado, porque es que yo robo a mi vecino, ¿sí? Porque es que yo cuando salgo a la calle, veo a los hombres y me encantan, y a las mujeres más, ¿sí? Entonces, es diferente decirle: Señor, te pido perdón por todos los pecados que he cometido, a decirle: Señor, me arrepiento por cochino, porque estoy siendo adúltero, porque estoy siendo, si es que es casado, porque estoy siendo, si estoy soltero, entonces porque estoy siendo una persona que fornica. Así uno no se acueste con la persona, con el solo hecho de desearla, ya pecaste en el corazón, ¿sí? Que es que yo estoy viendo en la televisión un churro, uy, Dios mío, que ahora se le ponen esos pectorales donde se les ve de verdad la chocolatina. Cámbialo, sé puro, sé santo. No te contamines con el mundo, porque nosotros somos separados para el Señor. Amén. Y por eso el Señor dice: ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse de todo corazón, arrepiéntanse. Y el Señor le estaba diciendo en ese tiempo al pueblo pero hoy nos está diciendo a nosotros como su pueblo. El Señor quiere una iglesia santa. Les voy a decir una cosa, dice la palabra del Señor que el Señor viene por una iglesia sin arruga. Ustedes han planchado una camisa, cualquier cosa, y se les ha quedado una cosita dobladita y le pasan la plancha a la arruguita, ¿sí? Le pasan la plancha a la arruguita y esa arruguita queda marcada. Y uno dice: no me la puedo poner así, ¿cierto? Las señoras sabemos de eso. Ustedes, los hombres, los que no planchan, saben. Digo, van a aprender. Los que planchan saben. Bueno, entonces, cuando queda esa arruguita, ¿qué le toca a uno? Echarle un poquito de agua y pasarla por esa alta temperatura. La temperatura es la que quita la arruga, ¿sí? Las altas temperaturas son estar en la presencia del Señor en arrepentimiento para ser ungida y lleno del Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, hay que arrepentirnos de todo corazón, sin dejar nada en el corazón. Allá se le pregunta, en la intimidad se le pregunta al Señor: ¿qué más me hace falta? ¿De qué no me he arrepentido? ¿Qué no te gusta? ¿Qué es lo perverso que hay en mi corazón? Porque ninguna persona en esta tierra podemos decir: yo soy santo, santa, santa. Nadie lo puede decir, porque la naturaleza pecaminosa es tan severa que uno piensa que uno está santo y de pronto tuvo un otro sí y se le ocurre a uno una cosa que uno dice: Señor, increíble que yo hubiera pensado eso. ¿Les ha pasado? ¿Les pasa con frecuencia? Bueno, eso nos recuerda que nosotros tenemos un Dios todopoderoso al que tenemos que ir a buscar todo el tiempo, porque nuestra carne nos traiciona, porque el corazón traiciona, pero el Espíritu Santo de Dios no, Él es fiel. Bueno, segundo, el ayuno. El profeta convoca al ayuno colectivo, Joel 1:14. Sí, señora, ahí mismo en Joel 1:14. Entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne. Convoquen a una asamblea solemne. Reúnan a los ancianos del pueblo. En la casa del Señor su Dios, reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. Miren esta convocatoria.
Era una asamblea no solamente a los más prestigiosos de los sacerdotes en su momento. Es como si el Señor nos dice a todos los pastores: necesito que hagan una convocatoria de todos los pastores que tengan títulos y todas esas cosas, más el pueblo completo. ¿Ustedes se imaginan eso? Eso sería una maravilla, donde nos reuniéramos todos, donde oráramos y clamáramos. Imagínense la bendición que sería, volveríamos de verdad nuevamente a nacer. Tercero, una asamblea solemne. Explico qué es una asamblea solemne. No, perdón, ese no es el tercero, está dentro del no, mentira, sí es el tercero, porque dice: reúnan a los ancianos del pueblo, tal. Entonces, una asamblea solemne es donde asisten los principales o las principales autoridades sacerdotales con trajes especiales. En ese momento, el traje que el Señor les decía era: colócate el cilicio, porque la nación ha pecado contra mí. Y no era por un pecadito común y corriente, era como lo que está sucediendo hoy. Era exactamente así, y mucho más intensificado, porque entre más días nosotros vemos cómo cada día se va cambiando el mundo, y uno de pronto sale y dice: oiga, ¿y a qué horas estas personas que uno no veía en la calle normalmente, ahora se visten así? Señor, esto no, como que pasó, que sucedió de un día para otro, ¿cierto? Una cosa así que uno dice: Dios mío, Señor. Y quiero hacerles aquí, antes de que se me olvide esto, que lo que estamos en este tiempo es atravesando una batalla cultural. Y estos términos uno no los había escuchado antes. Tú los buscas en el diccionario de la lengua real española y lo encuentras. Y por favor, investiguen. El que alcance a tomar datos de esto, investiguen, porque nosotros, el pueblo de Dios, está durmiendo. Y el Señor nos dice: despierten, y ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, el lenguaje nuevo que nosotros tenemos: discurso progre. Investigue qué significa discurso progre. Investiga qué significa meritocracia, narrativa, diversidad, pluralismo, lenguaje inclusivo, transgénero o trans, cisgénero, de género queer. ¿Qué significa género no conforme? Homófobo, transfóbico, sistema hetero, sistema normativo, sistema patriarcal, feminista, feminazi, militantes del LGTBIQ, inclusiva, excluyente, deconstruido, no binario, valores socializados, patriotas que resisten a las agendas globalistas. ¿Qué significa globalista y qué significa globalización? Miren todas esas palabras que uno a veces las escucha y miren, la gente dice: no, a mí no me gusta escuchar noticias. Ay, bueno, tenemos que ser maduros, porque cuando uno escucha una noticia, el Señor nos está diciendo: ore por esto. Ay, que hay vandalismo en el sur, pues ore por eso. Ay, no, yo no, porque es que, ay, no, tanta matadera, qué susto, ay, a mí me da miedo. El cobarde diga: débil soy. Perdón, el cobarde diga: fuerte soy. El cobarde diga: fuerte soy. O sea, yo no voy a ser cobarde, yo voy a ser valiente. ¿Amén? Bien. Bueno, entonces, la citación a la asamblea, ¿cierto? Y cuarto, reunir a todos los habitantes del país y que clamaran al Señor. Ya lo leímos. ¿Listo? Bueno, la segunda parte del libro de Joel comienza en Joel 2:28 al 3:21, ¿sí? Esta partecita explica la plaga
con todo lo horrible que fue, que no es que no es nada comparada con el juicio divino que se aproxima. O sea, la plaga se comió absolutamente todo lo que los humanos, de lo que los humanos dependían para comer. Pero el juicio divino, esto no es nada. El Señor dice que ojo no ha visto, nada, ojo no ha visto lo que nos espera allá en el cielo, pero lo que va a venir para el tiempo de que la gente se arrepienta, de los que no aceptaron al Señor Jesucristo en el tiempo ahí se me olvidó, en el tiempo de la tribulación, va a ser espantoso. Cuando uno ve, dice uno, uy, oiga, destruyeron las Torres Gemelas en Estados Unidos. Las islas fueron tapadas por el mar porque se desbordó. Se arruinaron los pueblos, los carros en el mar, los barcos, que eso era aterrador verlo, ¿cierto? El tsunami o los tsunamis que han habido en diferentes partes. Ver uno los barcos gigantescos metidos dentro de la ciudad en medio de los edificios, las casas destruidas, la gente que se murió, la gente que se ahogó, y dice que eso no es nada comparado. Los desastres naturales como los terremotos, que son permitidos por el Señor tiene control absoluto de todas las cosas. Y sin embargo, nosotros como pueblo, si nosotros como pueblo seguimos indiferentes, imagínense los pecadores. Esta es una exhortación para nosotros. Esta es una exhortación para que nosotros dejemos de vivir como que a mí nada me pasó y preocupados solo por tus problemas. De tus problemas se ocupa el Señor. Ocúpate de los problemas de Dios. Ocúpate de los negocios del Señor, que el Señor se va a ocupar de tus problemas. ¿Ya? Porque uno se encierra en el problema, y en el problema, y entonces se le volvió al Dios y se le olvidó orar. Se le olvidó leer la palabra, se le olvidó depender de la palabra. Y quiero decirles una cosa, que cuando uno depende del Señor y vienen los problemas, uno literalmente vive la palabra del Señor, como dice en Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante. Dice, feliz el hombre, dichoso el hombre que se encuentra en diversas pruebas. Dichoso, o sea, debe ser feliz en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque tú sabes, estás segura. ¿Por qué? Porque tú conoces al Señor, porque sabes que el Señor nunca te va a abandonar, porque Él es poderoso, porque Él lo sabe hacer todo, porque la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Ay, Señor, pero es que esto me está ocurriendo porque es que tú me estás pasando por algún proceso, por el trapiche, me estás mejorando, me estás purificando, me estás santificando, me estás pasando por eso. Señor, entonces, bueno, ok, voy a aprender, pero no voy a aprender con tristeza, voy a aprender con el gozo que me da la seguridad que tenemos en Dios. Amén. Que cuando uno recibe recién la prueba, ¿uno qué hace? Pues sí, uno alcanza a desesperarse, a llorar un poquito, ¿cierto? Pero cuando uno sabe quién es su Dios, uno dice, Señor, tu palabra dice que feliz el hombre que se encuentra a prueba. Qué vergüenza venir aquí como si yo fuera hasta ahora un bebé que toma solo leche pura. Como si yo nunca, después de tantos años de haberte conocido, no hubiera comido yuca, racacha, ¿sí? No hubiera comido las cosas que de pronto si se le dan a un bebé, lo ahogarían. Entonces, nosotros tenemos que ser maduros cada día, abandonar el egoísmo, estar en los negocios de nuestro papá. Por todo ese lenguaje que les dije, tenemos serios problemas, porque resulta que nosotros, sí es verdad que existen los movimientos políticos de izquierda, de derecha, ultraderecha, centro izquierda, centro derecha, hoy en día los de derecha se están convirtiendo en izquierda y los de izquierda en ultraizquierdas, y esa es la agenda sin miedo, y yo siempre lo he dicho, la agenda política de Satanás para destruir la creación de Dios. Y la creación de Dios eres tú, y la creación de Dios es nuestra familia, y la creación de Dios son nuestros nietos y nuestros hijos. Y nosotros quietos,
No podemos seguir dormidos. Tenemos que despertar. Amén. Bueno, entonces vamos a mirar en Joel, en Joel 2:28, dice que este es el tiempo cuando todas las naciones de la tierra deberán comparecer ante el Señor. Allá se presenta Judá y todas las naciones. A ver, Colombia, a ver, denme cuentas del comportamiento, pueblo mío, del comportamiento que tuvieron en Colombia. Ustedes oraron por esto, oraron por lo otro, oraron, se preocuparon, hicieron, no hicieron, pecaste, no pecaste. El Señor nos va a llamar a todos y nos va a preguntar, ¿qué hicimos los años que hayamos vivido aquí en esta tierra? Señor, tengo 89 y no hice nada. Me daba una pereza orar y leer la palabra. Apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Porque es que el Señor nos dio toda una vida para que lo buscáramos, para que nosotros fuéramos diferentes, para que fuéramos prosperados, para que viviéramos aquí en esta tierra rico. Y nosotros mismos nos producimos la esclavitud por falta de temor al Señor. Ayer tuve la oportunidad de conocer a una persona. ¿Cuántos años llevas de cristiano? 4. ¿Por qué le pregunto yo a la persona eso? Porque cuando yo le digo a una persona, por favor, busca en tu Biblia, busca Efesios 5:21, y la persona empieza a buscar Efesios en Génesis, y no tiene ni idea después de llevar 4 años en el cristianismo. Y hay otros que llevan 15, 20 y 30 y no saben, nunca en la vida se han leído toda la palabra. ¿Qué vida próspera hay en esa vida? Pero para pecar no tienen que preguntar absolutamente nada porque todas se las saben y se las inventan las que no conocen. Entonces mire cómo es el ser humano de perverso. Estamos hablando de nosotros. Por eso el Señor va a venir y está esperando. La misericordia del Señor es enorme, porque cada día aumenta más el pecado, aumenta, y el Señor está esperando que ese tiempo donde dijo el Señor que el Espíritu Santo iba a venir sobre toda carne, aquí está en Joel, ese tiempo vino, fue en el tiempo de ¿qué? Pentecostés. Hubo un derramamiento sobrenatural sobre toda la tierra. Y sigue, y esa ola no para y no para. Pero resulta que si nosotros que somos su pueblo pecamos, el Espíritu Santo para. Nosotros somos la llama, nosotros somos el fuego, nosotros somos la presencia. Él se mueve a través de nosotros. Pero si nosotros pecamos, ¿cómo se va a mover? ¿Cómo va a ver la gente la luz en ti? ¿Cómo vamos a hacer la sal de esta tierra si perdió el sabor? Esto es una exhortación para que no pequemos más, para que nosotros no pequemos más, para que el Señor diga, oiga, veo una iglesia santa y pura, se llama Dios es mi vida. Ese fue el nombre que inspiré a mis siervos para que le colocaran. El nombre es, allá hay gente santa. Y quiero decirles una cosa, lamento mucho que la gente no pueda venir a ayunar, los que no pueden, pero los que pueden, lo lamento mucho, porque eso se llama pereza, porque uno debe estar dispuesto a sacar el tiempo para dedicarle al Señor, y es una vez en el mes. Y es un tiempo de libertad, es un tiempo de aprendizaje, es un tiempo de administración, es un tiempo de libertad, es un tiempo de esperanza, es un, ay Señor, un nuevo empezar, es un nuevo, pero uno le saca tiempo a todo, menos al Señor que le da a uno la salud, la comida, la ropa, todo, los viajes, los problemas, se los permite, no los da, nos los permite por necios, para formarnos.
debemos aprender a manejar la agenda nuestra y aprender a tener temor por el Señor y reverencia, porque el Señor dice que Él nos convoca al ayuno y la gente no viene a ayunar. Y nosotros convocamos al ayuno y todavía siguen en la pandemia, todavía siguen creyendo. Uno no se puede quedar callado. Hablemos y compartamos. Hablemos y compartámosle a las personas. Que el Señor te use en tu casa, que los de tu casa sean salvos. Amén. Que los de tu casa, o sea, tu primer ministerio es tu casa. Para los sacerdotes, los hombres que son ustedes, el primer ministerio que Dios nos ha dado a todos los seres humanos es nuestra casa. Y el Señor dice que nosotros los que conocemos al Señor debemos mantener a nuestros hijos en sujeción. Pero resulta que no, muchas personas lo que hacen es que le admiten el pecado y los aplauden. No podemos ser una iglesia perdida, porque entonces no somos iglesia. Esta es una exhortación fuerte, yo no estoy diciendo nada, pero la exhortación, aquí en el Señor no nos ha mandado las orugas, las larvas, ¿sí? No nos ha mandado las langostas y que no nos las vaya a mandar. Porque yo me arrodillo todos los días y lo busco y le dedico todo el tiempo, y no se lo busco ahora porque estoy dedicada solamente a Él, lo hice y porque como lo hice antes, dice el Señor que el que es fiel en lo poco lo pone en lo mucho. Porque si yo no hubiera sido fiel, pues yo no tendría autoridad, no sería el portavoz del Señor. ¿Sí? Los portavoces son personas autorizadas por el Señor para que lleven su palabra a otras personas. Pero ¿cómo es autorizada? Cuando tú te metes allá, en la intimidad. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Ay, pastores, ¿y cuánto tiempo tengo que orar? Mínimo 1 hora, mijito. ¿Por qué? Porque es que la palabra del Señor dice. Cuando él estaba en gran angustia, le dijo a sus amigos, voy a ir al monte. Espérenme aquí y oren por mí porque estoy angustiado, tengo ganas de morir, siento que la muerte ya está encima y mi sudor es como gotas de sangre. No dice que sudó gotas de sangre, dice que el sudor era tan pesado, o sea, el estrés era tan terrible que ese sudor era lleno de todos esos minerales y todas esas cosas que salen del cuerpo cuando se está desintoxicando. Era tan fuerte lo que el Señor poderoso estaba sintiendo ahí, porque iba a cargar los pecados de todos, de cada uno de nosotros y de los que aún no han nacido. Oremos, por favor. Clamemos, por favor, porque ese es nuestro oficio delante del Señor. Di, yo vine a esta tierra. No, pero con ganas, todos, a ver, a la cuenta de 3, bájese ahí su tapabocas en el nombre del Señor Jesucristo y escuchémonos. A ver, el Señor me trajo a esta tierra para que yo lo bendiga, le obedezca, me sujete a Él y sea purificado en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Eso es una iglesia viva. Gracias. Ay, gracias. Me encanta Eugenio. Yo soy una fans. Es que a mí me gusta eso. A mí no me gusta la iglesia. El Señor dice que el sol se convertirá en tinieblas. Y pues todo el mundo silencio, porque terrible. Uno no va a decir así. No va a decir amén. ¡Uy, amén! No, uno dice, ay, terrible. Pero cuando dice, el Señor te bendecirá. Amén. ¿Escucharon ese tonito de amén? Como que uno no está bien convencido. ¿Sí? El Señor nos va a bendecir. Amén. Ese es el amén. Y el amén no es para nosotros. El amén es porque Él literalmente está aquí. Amén. Y Él debe escuchar de su pueblo. Amén, Señor. ¿Ya? Amén, Señor. Yo lo creo, tú estás aquí, eres real.
Y cuando uno ha vivido la palabra de Dios, cuando tú vives la palabra y la persona que está aquí ministrando, la está ministrando y uno la ha vivido, entonces uno dice, amén, así tiene que ser. Que las mujeres sean sujetas a sus esposos. Gracias por ese amén. Bueno, que las mujeres sean sujetas a sus esposos. ¿Vio que es ahí todo así? A ver, mujeres, que las mujeres se sujeten a sus esposos. Bien, ahí mejoraron. Que los hombres se sujeten al Señor Jesucristo. Que sean cabeza de su casa. Que respeten a su esposa. Que les enseñen a sus hijos la palabra. Eso es una iglesia viva, los bendigo. Los bendigo, los bendigo, los bendigo. El Señor necesita, nosotros, la iglesia, su cuerpo, nosotros somos un organismo vivo. Organismo vivo, por eso tenemos que tener euforia. Amén. Joel 2:31. Vamos a Joel 2:31. Joel 2:31. Joel 2:31. Dice, el cielo en el cielo, escuchen esto, en el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. Estoy leyendo el 30, perdón. Y el 31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Esa es una de las señales antes, o sea, es el preámbulo para saber que llegó ese tiempo final. Y no nos pongamos a preguntar, ¿será que llega en el 2023, 25, en el 30, en el 40? El Señor dijo que la hora ni la fecha la sabía, así que hay pastores que empiezan a decir, no, yo creo que, mire, es que sumando esto y haciendo esto y yo no sé qué más, y se ponen y el Señor dice que no lo hagamos porque, ¿para qué terquedad, hombre? Más bien purifíquese, pastor, más bien purifíquese, siervo, más bien purifíquese, oveja, más bien déjese transformar por el poder del Señor. Amén. Listo. Y el 32, ese es, mejor dicho, o sea, el Señor primero ¿qué hace? Trajo juicio para que el pueblo se arrepintiera. Y dice en el versículo 32, y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida. Porque en el monte Sión es santidad, es el monte del Señor, es la ciudad del Señor. Amén. Allá uno vive la santidad. Y Babilonia es el mundo. Bueno, entonces, y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estaremos los llamados del Señor. Pero espero no estar para ese tiempo. Ya que el Señor venga antes y nos lleve, nos arrebate. ¿Ya? Por eso nosotros tenemos que vivir una vida pura y santa. Exijámonos, 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 exijámonos. No más pecado, no más pecado. El pecado trae muerte, el pecado acorta la vida, el pecado enferma, el pecado arruina. No más, no más, no más, porque una noche de sexo sin control. ¿Por qué una noche de sexo sin tener a Dios y no respetarlo? Entonces yo, aleluya, yo molesto a los chicos. Cuando yo los molesto, les digo, ay sí, aquí en la iglesia decimos, aleluya, y ellos dicen así, aleluya, aleluya. Entonces yo les digo, aquí en la iglesia así, aleluya, aleluya, aleluya. Y allá, y salen de la iglesia y pareciera que la palabra ni les entró, porque dicen que les entra por acá, les entra por acá. No, es que no les entró. Siguen pecando como si nada y diciendo que son cristianos. No
tiene el Señor una iglesia así. La iglesia del Señor es una iglesia de santos. Vuelvo a repetirlo. La iglesia del Señor es una iglesia de santos. Ay, pues venimos los pecadores, pero cuando venimos los pecadores y entramos en su presencia, nos arrepentimos y recibimos una nueva vida, que es la que el Señor nos da. No es que yo entro y sigo diciendo que soy cristiano y sigo pecando todos los días, perdón, arrepiéntanse, ayunen. Ay, es que me cuesta. Mentiroso el diablo. Mentiroso el diablo. El Señor sabe por qué te está diciendo que ayunes, porque Él sabe que tú lo necesitas. Que necesitas mortificar esa carne y someterla al dominio de Él, porque cuando uno dice no puedo, es que tú estás manejando es que tu carne te está manejando a ti. Tu carne te maneja, tú no manejas la carne, tú no le das la orden. Y el Señor dice que el Señor nos trajo a esta tierra para sojuzgarla y para someterla y para administrarla. Y uno no administra la carne. Uno come. Dele alimento a la carne, dele alimento al espíritu, no ayune. No comas. ¿Amén? Bien. Bueno, vamos con el tercer capítulo. El tercer capítulo es, aquí ya puedo hacer una pregunta. Esta es, la aplicación personal es que nos debemos arrepentir. La aplicación personal del tercer capítulo que habla del juicio final de Dios, y solamente me voy a referir a unos versículos como Joel 3, versículo 9. Dice en Nueva Versión Internacional, voy a leerla. A ver, que no me acuerdo si lo anoté acá en Nueva Versión Internacional. En Reina Valera. Joel 3:9 dice: proclamad guerra, despierten a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. O sea, vengan todos esos hombres entrenados en la milicia del reino de los cielos. ¿Eres un hombre de guerra? Amén. Bien, Eugenio. Prepárese porque viene una guerra. Vamos a defender el reino de los cielos. ¿Cómo lo defendemos? Con las armas espirituales del Señor. La obediencia, el ayuno, teniendo el corazón santo, perdonando. Con eso voy ¿a qué? A hacer la guerra. Amén. No necesito sacar la ojiva, ni necesito sacar las armas y el maletín. Nuestro maletín es lleno de armas espirituales, con el poder de Dios para destruir todo argumento que Satanás ha colocado en la mente de la humanidad y someterlo a Cristo. ¿Amén? Bien, entonces, ¿qué significa despertar? Y aquí en Nueva Versión Internacional, los que tienen, dice: prepárense. ¿Qué significa prepararse? Sí, significa santifíquense. Abajo lo dice. Ahí tiene una letrica pequeña, es una G, y dice: ¿qué significa prepárense? Significa purifíquense, o sea, arrepiéntanse y purifíquense. ¿Sí? Purifíquense, santifíquense. O sea, entrégale toda tu vida al Señor. Que todo tu ser sea instrumento para adorar al Señor. Amén. Mi mente, mis ojos, mi nariz, mis oídos, mi boca, mis manos, mis brazos, mis entrañas, mi sexualidad, mis rodillas, mis pies adoran al Señor. Amén. Entonces, para nosotros, hombres y mujeres, no es que salimos y vimos una niña bien vestida para los hombres. Y ahora con los pantalones rotos y eso que muestran aquí toda la pierna y toda la cosa.
y entonces se le van los ojos. Eso no es digno del pueblo del Señor. Y a las mujeres lo mismo. Los ojos de nosotros tienen que estar puestos en el Señor Jesucristo, no en cómo se puso el pantalón la señorita, y mire cómo le aprieta, y mire cómo se le sale todo el busto, casi que ya, mejor dicho, uno quisiera decirle: ay señora, venga, le ayudo porque se le van a salir los pulmones. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que nos debemos vestir para el Señor, no ser seductoras, sino para el Señor. Cuando tú te vayas a vestir, Señor, ¿cómo te gusta que yo esté para ti? ¿Qué hay en mi corazón? Tengo seducción ahí, estoy como queriendo, ¿como así? ¿Como jezabélica? No, Señor, renuncio a eso. Como que es que yo busco un caminado así como para poder conquistar, eso se llama Jezabel. Seducción, Jezabel. Miren la transformación que nosotros debemos hacer. Nosotros tenemos que ser santos, debemos ser santos, tenemos que ser santos. No admitir ninguna clase de pecado, amén. Y la santidad se refleja ¿cómo? Cuando soy convocado todos los domingos por el Señor, porque no es por el pastor. ¿Y ustedes se imaginan que el pastor no viniera los domingos? Bueno, hoy es una excepción, cuando estuvo malito también fue otra excepción, está en un seminario, ¿sí? Pero ustedes ven aquí al pastor, por lo general, todos los domingos. Entonces, ¿qué tal los pastores? Ay, no, qué pereza para ir al ayuno, qué pereza para levantarse, voy a ir a predicar la palabra a las ovejas. O sea, esto es duro. El que yo esté aquí hoy ministrando de esta manera, quiero decirles una cosa, a mí me tocó meterme en oración, me tocó preguntarle: Señor, dime cómo, qué le hago, qué quiere tu pueblo, qué es lo que necesita tu pueblo, Señor amado, qué digo, cómo lo hago, qué hago, porque pues yo tengo que sujetar también mi humanidad al Señor. Y no me lo están preguntando. Como me tocó hacer variación, yo oré, duré como 3 horas y no escribía sino 2 renglones. Y yo: Señor, otra vez voy a orar, Señor amado, porque de verdad no sé, tengo la idea acá, pero no sé cómo desarrollarla. A las 2:30 me acosté, a las 4:30 volví y me levanté. Y no estoy diciendo: ay, me duele todo, no, estoy feliz porque le serví a mi Señor toda la noche. Y me dejó descansar 2 horitas. Y me levanté porque dije: Señor, gracias porque tú a mí me has cambiado mi vida. Tú me has salvado, Señor, tú has salvado a mi familia. Tú me das la bendición de poder declarar, proclamar tu palabra. Esta es la vida que a Dios le agrada. Una vida que esté dispuesta. No es solamente el domingo un ratico y eso uno sale volando y córrele para la casa. No, somos llamados a ser portavoces. Pero si no somos portavoces del Señor, el Señor nos va a exhortar. El Señor nos va a exhortar, amén. Y entonces cuando hablamos de cobardía, ¿cierto? Cuando dice el Señor, ahí en el versículo 10, Joel 3, versículo 10, dice: forjen espadas con los azadones y hagan lanzas con las hoces. Que diga el cobarde, 2 puntos, signos de admiración: soy un valiente. Soy un valiente, amén. Por eso la predica se llamaba así, no tuve que, Dios me lo dio. ¿Qué tenemos que decir? Soy un valiente. Y quiero decirles una cosa, dice: que diga el cobarde. Y cuando ustedes van y miran Apocalipsis 21:8, el primer pecado de Apocalipsis 21:8 que el Señor menciona es la cobardía. Dice, y síganlo allá, anoten esa cita bíblica para que en la casa por favor lo lean. Dice, y los cobardes, se lo resumo, y los cobardes
y nombra otros pecados adicionales, ¿sí? Los inmorales, los fornicarios, no sé qué, los mentirosos. Dice, los cobardes es lo primero, no heredarán el reino de los cielos. Ay, ¿no estás preparado para la guerra? Prepárate. Sin disculpas. Nos llamó el Señor, aquí estamos, Señor, somos tu ejército. Estamos preparados para la guerra. Estamos preparados para combatir todos los pecados que se cometen en esta nación de Colombia. Estamos, Señor amado, listos para combatir, Señor amado. Que no permitas que suba un candidato, Señor amado, que lleve a esta nación al hambre. ¿Me entienden? Amén. Bueno, gracias por ese amén. ¿Qué dice del débil? El débil dice, el cobarde, voy a leer primero el cobarde. Una persona cobarde es una persona sin valor ni espíritu para afrontar situaciones peligrosas o arriesgadas. Vuelvo a leerlo. El cobarde es una persona sin valor ni espíritu para afrontar situaciones peligrosas o arriesgadas. Renuncien al pecado de la cobardía. ¿Qué significa débil? Es una persona de poco vigor, de poca fuerza, de poca resistencia, escaso o deficiente en lo físico y en lo moral. ¿Qué es una persona floja? Porque resulta que lo encontré en varias versiones. Entonces usted coloca ahí en Google un versículo que usted quiera investigar, o ya tiene, por ejemplo, el versículo Joel 3, versículo 10. Varias versiones y ahí te salen las varias versiones y tú encuentras riqueza. Entonces también dice que el flojo diga, soy un valiente. Entonces, ¿el flojo qué es? Una persona perezosa, una persona descuidada, una persona apocada, una persona negligente. ¿Qué tiene que hacer? Abandonar todo eso. Y que diga, débil, el débil es fuerte en el Señor. Soy fuerte, no porque yo pueda, porque mis fuerzas son escasas. Yo soy así porque Él me ha dado lo que yo tengo. ¿Amén? Porque en mis fuerzas pierdo. Si yo me voy a enfrentar en mis fuerzas, no hay nada que hacer. El Señor nos llama a despertarnos. Cuando dice prepárense, despiértense, dice la Reina Valera, despiértense. ¿Qué es despertarse? Despertar es cortar o interrumpir el sueño espiritual en que la iglesia está. Oiga, no, ya hoy el Señor me exhortó, el Espíritu Santo me dijo que tengo que ayunar. Yo no estoy ayunando, oiga, que tengo que abandonar el pecado. No, yo salgo y sigo pecando como si nada. No, tengo que dejarlo, tengo que dejar de mentir, tengo que dejar de robar, tengo que dejar la pornografía, tengo que dejar de masturbarme, tengo que dejar y abandonar toda forma de pecado en el nombre del Señor Jesucristo y ser un santo para Él, porque Él no va a venir por uno a que esté arrugado y vuelto nada. Él viene por una iglesia santa. Amén. Bueno, despertar es hacer que alguien reflexione o recapacite y por esa razón dice, estoy despierto. Estaba dormido, ya, me pasó el enajenamiento que el enemigo me había puesto a causa de mi pecado, porque cuando uno peca, uno es así, como zombie, como un drogadicto, ¿sí? Entonces, nada de eso. Bien, vamos a orar. Poderoso Señor, gracias. Gracias, Señor amado, por invitarnos, por exhortarnos, Espíritu Santo de Dios, a abandonar la perversidad, Señor amado, a abandonar el pecado.